¿Quién hubiera imaginado que, en un paraíso de clima templado como Turquía, la furia de una tormenta desataría el caos y el temor entre sus habitantes? En este video nos sumergiremos en los momentos más críticos de la tormenta, explorando sus causas y consecuencias. Para comprender completamente el significado detrás de esta tormenta, también exploraremos algunos pasajes bíblicos que hablan sobre el poder de Dios sobre los elementos. Y no olviden dejar sus pensamientos y comentarios al final del video. Compartan esta experiencia con sus seres queridos y juntos descubramos la grandeza y la fragilidad de nuestro mundo. En el cruce de dos continentes, entre los misterios de Europa y los encantos de Asia, se encuentra un país que despierta la curiosidad y el asombro de propios y extraños: Turquía, con su ubicación transcontinental única, abrazando la península de Anatolia y extendiéndose hacia las regiones balcánicas del sudeste de Europa. Este país se convierte en un crisol de culturas, un puente entre Oriente y Occidente. Desde tiempos inmemoriales, Turquía ha sido un punto de encuentro para civilizaciones antiguas, un testigo de grandes imperios y un faro de diversidad cultural. ¿Acaso no nos recuerda esto a la historia de aquellos tiempos en que los viajes y las aventuras se narraban en relatos bíblicos? Como aquellos pasajes que hablan de Anatolia como la tierra donde nacieron las primeras comunidades cristianas, donde San Pablo predicó sus enseñanzas y donde el apóstol Juan escribió su Apocalipsis. ¿Y qué decir del clima? Aquí, el sol brilla con fuerza sobre las costas mediterráneas, acariciando las aguas azules y las playas de arena dorada, mientras en el interior, las estaciones marcan su paso con cambios dramáticos, desde el calor sofocante del verano hasta el frío penetrante del invierno, influenciado por la presencia de imponentes montañas que dominan el paisaje. Así, en este video, nos adentraremos en los misterios y las maravillas de Turquía, explorando su geografía fascinante, su clima diverso y su rica historia. Desde las ruinas de antiguas ciudades hasta los vibrantes mercados de Estambul, cada paso nos llevará más cerca de comprender la magia de este país, que une dos continentes y que sigue siendo un enigma para muchos. Acompáñenme en este viaje de descubrimiento y asombro. El territorio de Turquía, las fuerzas de la naturaleza se entrelazan en una danza impredecible, tejiendo una historia de climas extremos que desafían la resistencia humana. Desde las ardientes llanuras hasta las montañas nevadas, este país es testigo de la furia y la benevolencia de los elementos, marcando cada día con una nueva aventura bajo el cielo cambiante. Sumergirse en el clima de Turquía es sumergirse en un torbellino de contrastes. En los meses de invierno, cuando la escarcha cubre los campos y las montañas se visten de blanco, el frío se aferra a los huesos como un recordatorio constante de la fragilidad humana. Las temperaturas invernales pueden descender a niveles extremadamente bajos, con promedios que oscilan entre -2 grados centígrados y 5 grados centígrados, mientras que en las regiones costeras mediterráneas, como Antalya, las temperaturas suelen ser más suaves, rondando los 10 grados centígrados a 15 grados centígrados. Pero no son solo las temperaturas extremas las que marcan la narrativa climática de Turquía. Las lluvias torrenciales y las inundaciones repentinas se desatan como un cataclismo, recordándonos la imprevisibilidad de la naturaleza. Las tormentas de granizo, como piedras lanzadas desde el firmamento, golpean sin piedad, dejando a su paso una estela de destrucción y desolación. Frente a esta embestida implacable de la naturaleza, la Dirección General de Meteorología de Turquía se erige como un faro de advertencia y preparación. Sus pronósticos son la voz que clama en el desierto, instando a la población a tomar medidas preventivas ante la inminente furia de los elementos. Pero incluso con todas las advertencias y medidas de precaución, los embates del clima extremo a menudo superan cualquier preparación. Es entonces cuando las autoridades locales entran en acción, desplegando equipos de rescate, organizando evacuaciones y brindando asistencia a aquellos que han sido arrastrados por las aguas tumultuosas o sepultados bajo el granizo. Pero en medio de la tragedia, emerge la luz de la esperanza en forma de solidaridad y apoyo comunitario. Vecinos se unen en una muestra conmovedora de humanidad, tendiendo la mano a aquellos que han sido golpeados por la tormenta.
Es en estos momentos de adversidad donde se revela la verdadera fuerza de una comunidad, donde el amor y la compasión brillan como faros en la oscuridad. Las agencias de rescate y emergencia responden con valentía y determinación, desplegando recursos y personal para brindar asistencia a los afectados. Es un esfuerzo coordinado entre el cielo y la tierra, donde cada vida salvada es una victoria contra las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, la batalla aún no ha terminado y la reconstrucción y la recuperación son desafíos que aguardan en el horizonte. Es en momentos como estos cuando nos enfrentamos a la imprevisibilidad de la naturaleza y la importancia de la preparación ante desastres naturales. La reflexión se convierte en una herramienta poderosa, recordándonos la necesidad de estar siempre alerta y listos para enfrentar los desafíos venideros. Es un recordatorio de que, aunque no podemos controlar los caprichos del clima, podemos prepararnos para enfrentarlos con coraje y determinación, como en los tiempos antiguos, cuando las tormentas azotaban la tierra y el arca de Noé navegaba en busca de seguridad. Hoy nos encontramos navegando en las aguas turbulentas del cambio climático. Pero al igual que entonces, la esperanza y la fe nos guían hacia un futuro mejor, donde la unidad y la solidaridad nos permitirán superar cualquier tormenta que se interponga en nuestro camino. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha mirado al cielo en busca de respuestas, tratando de comprender los misterios que se despliegan sobre nosotros en forma de tormentas, granizadas y fenómenos climáticos desafiantes. En este sentido, las Escrituras han sido una fuente de consuelo y también de interrogantes, ofreciendo relatos antiguos que a menudo se entremezclan con la narrativa científica moderna. La tormenta de granizo que sacudió las calles de Estambul no es solo un evento climático, sino un llamado a la reflexión sobre nuestra relación con la creación y el Creador. En el lenguaje científico, podemos desentrañar los misterios detrás de la formación del granizo, comprendiendo los complejos procesos atmosféricos que lo desencadenan. Pero en las páginas de antiguos textos religiosos, encontramos una narrativa que va más allá de la explicación puramente física, ofreciendo una visión espiritual del mundo que nos rodea. En las Sagradas Escrituras, el granizo es a menudo visto como un símbolo de juicio divino, una manifestación de la ira de Dios que cae sobre aquellos que han desviado su camino. En el libro del Éxodo, encontramos relatos de plagas de granizo que azotaron la tierra de Egipto como castigo por la opresión del pueblo de Israel. En los Salmos, el granizo es descrito como una herramienta en las manos del Todopoderoso, una fuerza de destrucción que puede ser desatada a voluntad divina. Pero ¿cómo reconciliamos esta interpretación religiosa con el entendimiento científico de los eventos climáticos extremos? ¿Es posible encontrar un punto de convergencia entre la fe y la razón, entre la interpretación espiritual y la explicación empírica? A medida que exploramos estas preguntas, descubrimos que la fe y la ciencia no son necesariamente antagónicas, sino complementarias. Mientras que la ciencia nos brinda una comprensión objetiva de los fenómenos naturales, la fe nos ofrece una lente a través de la cual podemos encontrar significado y propósito en medio del caos. En este sentido, la interpretación religiosa y científica de los eventos climáticos extremos pueden coexistir en armonía, enriqueciendo nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Pero más allá de los debates teológicos y científicos, hay una verdad innegable que emerge de la tormenta de granizo en Estambul: la importancia de la conciencia ambiental y la preparación para eventos climáticos extremos. Desde una perspectiva religiosa, esto se traduce en una llamada a la responsabilidad moral de cuidar y preservar la creación de Dios, protegiendo nuestro entorno natural para las generaciones futuras. Desde una perspectiva científica, esto implica tomar medidas concretas para mitigar los impactos del cambio climático y fortalecer nuestras defensas contra los embates de la naturaleza. En la Biblia encontramos escrituras que nos conectan con los eventos que están sucediendo en Turquía. En el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, leemos: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Este pasaje nos recuerda el poder creativo de Dios y su soberanía sobre toda la creación, incluyendo los fenómenos climáticos que estamos presenciando. En el libro de Job, capítulo 37, versículos 5 y 6, se nos dice: «Dios truena maravillosamente con su voz, hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice: desciende a la tierra,
también al aguacero y a la lluvia torrencial de su fuerza. Estas palabras ilustran la majestuosidad y el dominio de Dios sobre los elementos naturales, incluyendo la lluvia y el granizo. En el Salmo 29, versículos 3 y 4 leemos: La voz de Jehová es sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. La voz de Jehová es poderosa, la voz de Jehová es magnífica. Estas palabras nos hablan del poder y la autoridad de Dios sobre los elementos, recordándonos su dominio sobre toda la creación. Finalmente, en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 21, se nos ofrece una visión apocalíptica del granizo como un juicio divino. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la soberanía y el poder de Dios sobre la creación. Estas citas bíblicas nos proporcionan una perspectiva espiritual sobre los fenómenos climáticos extremos y nos recuerdan la grandeza de Dios y su control sobre toda la creación. Al considerar estas palabras en el contexto del texto, podemos reflexionar sobre la interacción entre la fe religiosa y la comprensión científica de los eventos naturales. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado comprender su relación con lo divino, explorando las páginas sagradas en busca de respuestas, de consuelo, de orientación. La conexión entre Dios y la humanidad se despliega ante nosotros en una danza eterna de juicio y salvación, un viaje espiritual que atraviesa los siglos y los corazones de quienes buscan sinceramente su guía. En las Escrituras encontramos relatos de encuentros entre Dios y la humanidad, momentos de juicio y de gracia, de retribución y de misericordia. Desde los tiempos antiguos, Dios ha hablado a su pueblo, llamándolos a la obediencia, pero también ofreciendo redención a través de su amor inquebrantable. En el Antiguo Testamento vemos la mano justa de Dios en la historia de Israel, su pueblo elegido, pero también su constante disposición a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él con corazones contritos. En el Nuevo Testamento encontramos el rostro amoroso de Dios revelado en Jesucristo, quien vino a salvar a la humanidad del pecado y la muerte, mostrándonos el camino hacia la verdadera salvación. Es crucial reconocer la presencia y la voluntad de Dios en nuestras vidas, incluso cuando no buscamos activamente su dirección. Su amor y su gracia nos rodean constantemente, llamándonos a vivir en armonía con su voluntad y a confiar en su sabiduría divina. Al explorar las Escrituras, nos encontramos con pasajes que hablan del juicio y la salvación divina, como Isaías 65 y Lucas 13. Recordándonos la importancia de vivir una vida de rectitud y fe. También reflexionamos sobre el papel del Espíritu Santo en la transmisión y comprensión de la palabra de Dios, guiándonos en nuestro viaje espiritual y revelando su verdad a nuestros corazones. La fidelidad a la palabra de Dios es fundamental, ya que nos protege de la interpretación errónea y nos guía hacia la verdad espiritual. Sin embargo, también debemos ser conscientes del papel de nuestra imaginación en la adoración y la comprensión de la voluntad de Dios, utilizando esta facultad de manera adecuada para buscar la verdad y servir a nuestro Creador con humildad y devoción. En última instancia, la relación entre Dios y la humanidad es un misterio profundo, una danza de amor y gracia que trasciende el tiempo y el espacio. Al abrir nuestros corazones a su guía y vivir en obediencia a su palabra, encontramos la verdadera libertad y salvación que solo Él puede ofrecer. Que podamos caminar en su luz y seguir sus senderos, confiando en su amor eterno y su promesa de vida eterna. La relación entre la humanidad y Dios es un tema que ha intrigado y conmovido a personas de todas las culturas y épocas. A lo largo de la historia, hemos buscado comprender nuestra conexión con lo divino, explorando los aspectos de adoración, juicio y fidelidad que delinean esta relación espiritual. En las enseñanzas del profeta Isaías, encontramos una voz que nos llama a reconocer y seguir la voluntad de Dios a lo largo de las generaciones. Isaías nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a los mandamientos divinos, de vivir una vida de rectitud y justicia que refleje nuestra devoción a Dios. En su libro, Isaías capítulo 55 versículos del 6 al 7 nos insta: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El apóstol Pablo, en sus epístolas, profundiza en la idea de la fidelidad a Dios y su palabra. En Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, nos urge a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y a no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos discernir cuál es la buena voluntad de Dios. Sus palabras nos desafían a vivir vidas que reflejen nuestra adoración a Dios en todo momento y en todas las áreas de nuestras vidas. Jesús, en su ministerio terrenal, nos ofrece un ejemplo perfecto de adoración genuina y fidelidad a Dios. En Juan capítulo 4, versículos del 23 al 24, Jesús nos enseña sobre la verdadera adoración, que no está limitada por lugares físicos de culto, sino que se realiza en espíritu y en verdad. Él nos muestra que la adoración auténtica proviene del corazón y se manifiesta en nuestras acciones diarias, en nuestra gratitud y generosidad hacia los demás. La Biblia nos ofrece una guía clara sobre cómo cultivar una relación auténtica con Dios, basada en la adoración sincera, la fidelidad a su palabra y la búsqueda constante de su voluntad. Es un llamado a vivir vidas de gratitud y generosidad, reflejando el amor y la misericordia de Dios en todo lo que hacemos. En esta búsqueda de conexión espiritual, encontramos no solo consuelo y esperanza, sino también un propósito más profundo y significativo para nuestras vidas. En el libro de Proverbios, capítulo 8, versículos del 17 al 21, encontramos estas palabras que resuenan con una verdad eterna. Yo amo a los que me aman, y los que me buscan me hallarán. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Porque yo camino en la senda de la justicia, en medio de las sendas del juicio, para hacer heredar bienes a los que me aman, y que yo llene sus tesoros. Cada palabra de este pasaje es como una invitación divina a buscar a Dios, a buscar su voluntad y a seguir sus caminos. Aquí encontramos la clave de la salvación: buscar a Dios sinceramente y seguir su justicia. No es una búsqueda superficial, es una búsqueda del alma, una búsqueda que transforma nuestras vidas. Cuando nos entregamos a la búsqueda de Dios, experimentamos una transformación espiritual profunda y duradera. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos insta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación no es solo externa, es un cambio en nuestra mente y corazón que nos lleva a entender y vivir la voluntad de Dios. La guía divina es nuestra protección contra el mal y el camino hacia una vida abundante. En el Salmo capítulo 23, versículos 1 al 3 leemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí vemos la promesa de Dios de cuidar y guiar a aquellos que confían en Él. Mantener una relación íntima con Dios es fundamental para experimentar su poder y gracia en nuestras vidas. Jesús nos dijo en Juan capítulo 15, versículo 5: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta intimidad con Dios se basa en la obediencia y la constante búsqueda de su voluntad en nuestras vidas. En nuestra búsqueda espiritual nos enfrentamos inevitablemente a la noción del juicio divino. Este tema ha sido tema de reflexión y debate a lo largo de la historia de la humanidad. Desde las épocas más antiguas hasta nuestros días, el juicio divino ha sido motivo de temor y especulación para muchos. Pero, ¿por qué este concepto despierta tanto miedo y preocupación en nosotros? En primer lugar, es importante reconocer que el miedo al juicio divino es una reacción universal. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han sentido temor ante la idea de ser juzgados por un ser supremo.
Este miedo se manifiesta de diferentes formas en diferentes culturas y religiones, pero su raíz es la misma: el temor a ser encontrados culpables y enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Nuestra percepción del juicio divino está influenciada en gran medida por nuestra crianza y enseñanza religiosa. Desde una edad temprana nos inculcan ideas sobre el bien y el mal, el pecado y la virtud, y el castigo y la recompensa en el más allá. Estas enseñanzas moldean nuestra visión del juicio divino y pueden generar tanto un temor paralizante como una esperanza de redención. Por un lado, existe una visión negativa del juicio como castigo y condenación. En muchas tradiciones religiosas se nos presenta a un Dios justo y severo que castiga a los pecadores con el fuego del infierno. Este concepto de un juicio divino implacable puede generar un profundo temor en aquellos que se sienten indignos o culpables de sus acciones. Sin embargo, existe otro aspecto del juicio divino que a menudo pasamos por alto: la redención en Cristo. A través de las enseñanzas de Jesús, se nos ofrece la promesa de perdón y salvación para aquellos que se arrepienten y creen en Él. Esta visión del juicio como una oportunidad para reconciliarnos con Dios y recibir su gracia transformadora nos ofrece esperanza en medio de nuestro temor. El conflicto espiritual surge cuando tratamos de conciliar estos dos aspectos del juicio divino. Por un lado, la certeza de nuestra salvación en Cristo, y por otro lado, el temor persistente al juicio por nuestros pecados. Esta tensión interna puede generar dudas, ansiedad y confusión en nuestra vida espiritual. Los predicadores y líderes religiosos también juegan un papel importante en la percepción del juicio divino. A menudo, sus enseñanzas pueden reforzar el temor al castigo divino o, por el contrario, enfatizar la gracia y el perdón de Dios. Es crucial discernir entre una enseñanza que nos lleva al temor paralizante y una que nos lleva a una mayor confianza en la bondad y misericordia de Dios. En el corazón de nuestra experiencia espiritual yace la cuestión del juicio divino. Es un tema que evoca una mezcla de emociones: temor, esperanza, ansiedad y consuelo. Pero ¿qué significado tiene realmente el juicio divino en nuestras vidas? ¿Es simplemente una fuente de temor y condenación, o hay algo más profundo en juego? Encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, una verdad inmutable que nos recuerda la inevitabilidad del juicio divino y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esta afirmación nos confronta con la realidad de nuestra mortalidad y la certeza de que un día compareceremos ante el tribunal de Dios. El juicio divino es un tema de profunda importancia en nuestra experiencia espiritual. Nos confronta con nuestra propia mortalidad y la necesidad de rendir cuentas ante Dios por nuestras acciones. Sin embargo, también nos ofrece la esperanza de redención y perdón a través de Cristo. Es un recordatorio de la responsabilidad personal y la necesidad de vivir vidas de rectitud y fe. Espero que este video haya sido una experiencia edificante y reveladora para ti. Si te ha gustado lo que has visto y quieres seguir explorando temas espirituales y reflexiones profundas, no dudes en suscribirte para más contenido inspirador. Juntos podemos seguir descubriendo la grandeza y la profundidad de nuestra fe.